A la una es. A la una. Buenos días, amigos del comercio. Estamos para discutir un tema interesante, es la derogatoria de la ley de plusvalía. Precisamente en una hora aproximadamente la Asamblea se reunirá para tratar en segundo debate este proyecto de ley que fue un mandato popular del 4 de febrero pasado, con el cual se está dando paso a este pedido de la mayoría de ecuatorianos de eliminar esta ley que, según el sector de la construcción, es básicamente la responsable de alrededor de 27 meses consecutivos de recesión. Para analizar el tema nos acompaña, queremos agradecer desde ya a Henry Cucalón. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, estuvo en el periodo legislativo anterior en la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde se debatió y aprobó este proyecto de ley que por supuesto recibió sus comentarios críticos sobre esta normativa para regular al sector de la construcción en lo que tiene que ver específicamente las ganancias extraordinarias en la venta de bienes inmuebles. Y también está con nosotros Henry Yandún, es vocero de Constructores Positivos, quien ha estado al frente encabezando todo este pedido de los constructores para derogar esta norma. Y empecemos ya. Les queremos agradecer a nuestros lectores que en este momento nos siguen, son aproximadamente las 11:10 y la primera consulta es, luego de que se apruebe, como se espera, la derogatoria de la ley, ¿qué se viene luego? ¿Cuál es el procedimiento que seguirá esta normativa? Gracias y bienvenido. Gracias, muy buenos días con todos. Hoy día es un momento histórico. Vamos a dar cumplimiento a una orden del pueblo a través del voto que exige que se derogue una normativa perniciosa, confiscatoria y lesiva a los intereses de los ciudadanos, porque atacaba de forma dogmática y perversa el legítimo afán de prosperar, de mejorar, de progresar. Era un castigo que se convirtió en una herramienta confiscatoria. ¿Por qué? Porque el presidente Correa puso un impuesto del 75% a lo que él llamaba ganancia extraordinaria. Recordemos cuál fue el ámbito de esta ley. Año 2015, un gobierno estatista que desconfiaba de la iniciativa privada, que su ministra de Vivienda a la época, que ahora anda desaparecida, fuera del radar, dijo que las personas tenían que vender sus casas al mismo valor que las compraban. Y después nos preguntamos qué fue lo que pasó. Con semejante nivel de desconfianza, con impuestos confiscatorios, con todas esas indicaciones, obviamente el mercado de la construcción se deprimió. Pero no es que se castigó solamente a los constructores, que obviamente pagan sus impuestos, que generan fuentes de empleo, sino que justamente las personas que tenían su empleo lo perdieron. Los que no lo tenían no pudieron acceder a aquello. Por eso creo que el tiempo nos ha dado la razón a quienes nos opusimos con argumento y con firmeza a esta malhadada ley. Hoy se aprueba el segundo debate, inmediatamente va al registro oficial. Lo del Congreso, lo de la Asamblea, era un tema de tramitología, pero valga la oportunidad para recordar por qué llegamos a esto, porque el mandato del pueblo es claro. Lo que está haciendo la Asamblea es dar cumplimiento a aquello. Esto va al registro oficial y debe convertirse en una aliada con un mensaje positivo. ¿Qué es lo que yo quiero reflexionar con esta primera parte de su pregunta? No solamente que la ley era mala, no solamente que era confiscatoria, sino que lamentablemente vino acompañada con una serie de mensajes y de acciones del gobierno, del Estado, que en mi criterio perjudicaron aún más que la misma legislación. Entonces ahora, ¿la derogamos? Sí, no hay discusión alguna. Pero la economía se maneja con muchas percepciones. Necesitamos que el gobierno dé señales firmes de confianza, de apertura hacia el sector privado, para que el sector de la construcción vuelva a ser un dínamo de la economía. Todos sabemos que tiene un gran efecto multiplicador, quizás uno de los mayores en materia económica, para que pueda haber generación de empleo y que las personas, con su esfuerzo, con su sacrificio, planificando, endeudándose y pagando, puedan acceder a la vivienda que quieran. Asambleísta, ¿cuándo entonces ya estará en el registro oficial? Esto quiere decir que ya no va a ir al Ejecutivo, esto va directamente al registro oficial. El día de hoy se tiene que aprobar y tiene que ir de manera inmediata al registro oficial. Lo importante es que la ciudadanía esté pendiente. ¿Quiénes son los asambleístas que van a desobedecer el mandato, la orden que nos dio el pueblo ecuatoriano en las urnas el 4 de febrero? Porque por ahí conozco que los que
todavía tratan de justificar lo injustificable de las acciones deleznables del correísmo, hoy día pues han de decir algunas balbuceadas, me imagino, para tratar de decir por qué o no están o por qué votan en contra. Henry, ¿cómo el sector de la construcción está ya comenzando a sentir una reactivación? Conversábamos con algunos constructores hace unos días y nos decían, sí, la gente ya está haciendo reservas, ya está comprando. ¿Nos puede contar cuál es el ambiente ya en el tema de las ventas de viviendas? Gracias, buenos días, Mónica, Henry, buenos días. Buenos días. Nosotros estamos felices. Este es un día de felicidad para el Ecuador entero, no solo para la actividad de la construcción, porque 117,000 personas perdieron empleo por esta ley, entre empleo adecuado e inadecuado. Ese es el resultado de esta ley. Nosotros vemos que solo por el simple hecho de que se llamó a consulta popular esto, luego el simple hecho que ya se ganó la pregunta, el ministro de Trabajo dijo el 9 de marzo que se han creado 124,000 nuevas plazas de trabajo en el Ecuador, de las cuales 60% son de la construcción. ¿Y usted está de acuerdo con esas cifras? Yo estoy de acuerdo porque nosotros entre los constructores nos consultamos y ya hay proyectos que se han reactivado, proyectos que estaban paralizados. Esto es, como decía Henry, es una cuestión de percepciones. La gente en el Ecuador sí tiene recursos. Hay gente que tal vez no quiere entrar en emprendimientos de alto riesgo, y el emprendimiento de la construcción es un emprendimiento seguro y tiene la gente derecho a invertir, la gente tiene derecho a crecer su vivienda, a mejorar su calidad de vida. Entonces es real, lo que está incrementándose las fuentes de trabajo inmediatamente, a pesar de que la ley todavía no estaba totalmente derogada, pero es real que está mejorándose la actividad de la construcción. Ahora, asambleísta, antes de pasar con usted con una pregunta clave, queremos agradecer a todos los lectores que nos siguen a través de nuestras redes sociales de elcomercio.com. Estamos con el asambleísta Henry Cuquelón y con el representante del sector de la construcción del grupo vocero, del grupo Constructores Positivos, Henry Yandún, para dialogar sobre la derogatoria de la ley de plusvalía. La consulta es, ¿se deroga la ley y luego qué impuesto queda? ¿Queda algún impuesto o no? Antes de la ley de plusvalía la gente tenía que pagar se podía cobrar hasta el 10% según establecía el COTAT, si no estoy mal o si no me corrige. ¿Cómo queda eso? ¿Se vuelve al anterior o se debería pensar en algo? ¿Ya hay otros mecanismos? Históricamente existió y existe el impuesto a la propiedad, que es el impuesto denominado plusvalía, a la ganancia entre la compraventa de un bien cuando existiere, porque a veces no hay ganancia. Eso ha estado en la ley de régimen municipal y actualmente en el COTAC. ¿Qué es lo que hizo esta normativa, esta ley, que se le denomina plusvalía? Porque no se llama así. Se llama impuesto a las tierras y etcétera, porque usted comprenderá que estos estatistas correístas siempre le ponían nombres rimbombantes cuando querían meterle la mano a la gente. Solo como una anécdota, la ley por la cual le arranchan las utilidades de los trabajadores, ¿sabes cómo se llama, no? Justicia laboral. Esto parece como de película de Hollywood. Entonces, el impuesto a la plusvalía sigue existiendo. Eso en nuestro caso, como legisladores, y en mi caso, que he estado al frente también de una administración municipal, nunca ha estado en duda. Y está bien que exista, ha sido del orden del 10%, que puede ser inclusive de carácter decreciente. Lo que se elimina es el 75% que puso esta ley y todo ese marco regulatorio que, insisto, era confiscatorio, lesivo a los intereses de los ecuatorianos y de sectores de la construcción. ¿Pero por qué se dio esto? Una vez más tenemos que ir a los antecedentes. El presidente Correa, en el champú mental que tenía entre dogmas, resentimientos y traumas, y taras también, primero dijo que no existía la plusvalía. Después le dijeron que, claro que existía la plusvalía. Después dijo que el Estado no cobraba. Después le dijeron que el Estado sí cobra a los municipios. Claro, él pensaba que el Estado era él. Como el gobierno central no cobraba, pensaba que los municipios, imagino que era una despensa que estaba en la esquina. Después decía que por qué no se recuperaba en las expropiaciones la plusvalía que exige en el sector público cuando no es una obra importante. Siempre los municipios lo han hecho. Él confundía administraciones ineficientes o no saber ejercer las normas del derecho público en favor del Estado, es decir, el interés general, con que no exista norma. Todo ese cóctel entre ideas socialistoides que ni Marx, estando borracho, se le puede haber ocurrido, más lo que él quería, que era hacer una lucha de clases, porque eso es lo que hubo en el fondo, con tintes de carácter electoral, fue el resultado de la ley. Más allá de un profundo desconocimiento de la élite tecnocrática estatista que lo acompañaba, que como nunca había administrado,
no sabía la realidad de los municipios. Así que eso se deroga, se mantiene el impuesto de siempre, que no es confiscatorio, que es el orden del 10%, y lo importante, lo fundamental, lo que le interesa a la gente, el mensaje, las acciones. Entre un gobierno, yo creo un gobierno que regule, no que estrangule el sector privado, normas claras, señales precisas, confianza, y un sector privado que sea el verdadero motor de la economía, generador de riqueza y empleo. Asambleísta, le preguntaba eso porque algunos constructores, y no sé si Henry ahí nos puede aportar en algo, dicen que la ley de la plusvalía derogó el 10% anterior y que al derogar esta no se podría volver. Es muy simple, yo creo que hay una confusión de buena fe, todos estamos en el mismo lado. La ley mal llamada de plusvalía no derogó el artículo de la plusvalía, le puso un añadido. Para efectos de los que son abogados, un inciso. Para los que no son abogados, un párrafo. Póngale el nombre que quiera. Le hizo una añadidura. Esa añadidura, donde está la metida de mano, el 75% es lo que desaparece, y el artículo como tal, que ha existido desde la época de mi tatarabuela, sigue existiendo. Así que no hay ningún problema. Yo soy pro empresa privada y también creo en el rol del Estado. Así que el impuesto se mantiene del 10%. Del 10% cuando quepa, cuando deba ser también. Porque hay veces que no se da plusvalía porque no hay ganancia en la compraventa de un bien. Ahora, Henry, quería consultarle a usted como constructor. El gran debate del gobierno anterior es que si bien había este impuesto del 10%, los municipios no utilizaban esta herramienta y tenían una recaudación muy baja, lo que a su vez generaba un problema fiscal porque el Estado les tenía que estar, digamos, de alguna manera subsidiando su falta de eficiencia. ¿Cuáles son las herramientas que hoy existen en la ley que el ministro de Vivienda señaló hace unos días que se van a retomar para no tener que hacer ninguna otra reforma y más bien aprovechar lo que ya existe? Lo que tenemos que tener claro es que plusvalía es un valor que gana la propiedad por razones ajenas al propietario. Si usted a su casa le pinta o le arregla cosas, esa plusvalía es por su inversión. Plusvalía por el que se puede pagar un impuesto es cuando el gobierno hace una obra colateral o cuando a usted le da algo extra. Entonces hay la Lotus, donde hay muchos mecanismos para pagar lo que realmente es plusvalía, lo que es técnicamente plusvalía. Por ejemplo, si usted tiene un terreno que usted puede construir hasta 10 pisos, usted puede decir, yo quiero construir 15 pisos. Eso sí es una plusvalía porque el municipio le da a usted con un simple ordenanza el chance de hacer más pisos. Por eso le cobra, eso es plusvalía y eso está en la Lotus. Por ejemplo, si usted tiene un terreno rural y lo transforma en urbano porque es una decisión del municipio, en ese instante hay impuesto a plusvalía, que es una manera técnica de cobrar y con justicia. Eso sí es una plusvalía. Si usted, por ejemplo, tiene un terreno que solo le permiten construir hasta el 60%, el municipio le puede dar chance de construir hasta el 70, 80% y usted paga ese impuesto. Es decir, esas leyes nosotros siempre hemos discutido que existen. O sea, la gente que eventualmente puede decir es que los constructores no quieren pagar impuestos. Primero, no es un tema de constructores, es la población la que tenía que pagar un impuesto absurdo del 75%. Aquí, todo lo que el gobierno genere como un aporte externo para el dueño de la propiedad, sí se cobra plusvalía. Y la otra cosa, para que la ciudadanía esté tranquila, porque obviamente a los que les hemos convencido que ya ganó la consulta, esto no hay problema. Pero los que no están convencidos, por ejemplo, en el 5 de julio se hicieron agregados a estas leyes. Hay un artículo 66 que dice anuncio del proyecto. Acordémonos que todo este lío nació por el tema de la UNASUR, que es el típico error del gobierno, construyó sin planificar, porque si van a construir, eran que planifiquen comprar todos los terrenos de los lados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el artículo 66 dice anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el valor del inmueble dentro de la zona de influencia de la zona pública. Estamos hablando justo del UNASUR, el causante supuesto de este asunto. Dice, el trauma. Y al valor de que se anuncia, ya digamos se congelan los valores referenciales del este. Es decir, si hay leyes que controlan esos valores, exactamente, por obra pública. Entonces, el ciudadano tiene un montón de impuestos que pagar. Es que no deberían preocuparse si queda o no queda el 10%, lo que hay que preocuparse es que ahora ya los municipios tienen una herramienta para poder cobrar un impuesto a la plusvalía de una manera profesional, técnica, y que va a ser mucho mayor. Yo quería complementar, si me permite. Es tan correcto lo que se dice, eso se aprobó en la legislatura pasada, yo intervine, tengo experiencia municipal, porque esa es la preocupación. El tema de UNASUR pues fue un trauma total.
pero no era por falta de norma, sino porque no saben aplicarla. Con el tema de UNASUR, cuando se tocó expropiar, la preocupación del gobierno es que tiene que pagar la expropiación con la plusvalía y las mejoras que evidentemente el gobierno había hecho con las obras existentes. Entonces, obviamente no suena lógico, pero no era por falta de norma. En muchos municipios conozco el caso que cuando uno expropia y hasta 5 años antes uno había hecho una obra cerca de ese sector que le haya beneficiado, el sector público tenía que deducir del valor de la expropiación las mejoras que son ocasionadas obviamente por el sector público. 1, 2, parte del problema que conllevó la ley es que el presidente Correa piensa que toda plusvalía solo es generada por acto de la mano estatal. En sus dogmas y en sus traumas piensa que solo el Estado puede generar ese bienestar y no necesariamente que una persona porque hace su propia inversión, porque hace su mejora o porque otros privados también invierten y mejoran su sector. Y tercero, esa cantaleta, porque no hay otra explicación, de que suban los impuestos prediales porque así yo no les doy plata. Hay una gran confusión. El Estado no le da plata a los municipios. Los recursos que los municipios reciben de la cuenta del Tesoro son asignaciones constitucionales de ley. El gobierno central y el ministro de Finanzas de turno es un mero recaudador, o sea que no es dádiva. Este señor quería hacer creer al mundo que ustedes no tienen plata y papá Estado, o sea yo, monarca, dictador, yo te doy la plata porque si no te doy tú no vives. No, 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 no. Tú eres un mero recaudador y aplastas un botón y transfieres recursos que le pertenecen a las ciudades porque son productos de varios índices, entre los cuales está población, necesidades insatisfechas. Eso para mí debe quedar bastante claro, porque vivimos 10 años de un centralismo voraz y nosotros estuvimos ahí al pie del cañón para advertir que esos recursos no eran del Estado, le pertenecen a las ciudades. Gracias asambleísta, gracias Henry por acompañarnos en este diálogo. Estamos discutiendo sobre la derogatoria de la ley de plusvalía que justamente en 1 hora más aproximadamente la asamblea lo discutirá y de ahí irá al registro oficial según nos ha comentado el asambleísta Henry Cucalón, quien nos acompaña el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, nos acompañan en las redes sociales alrededor de 300 personas siguiendo este diálogo. Gracias por acompañarnos y les invitamos también a que nos comenten todas sus dudas en nuestras redes sociales. La pregunta que tenemos es, bueno, si los municipios no han estado realizando en algunos casos este trabajo eficiente y la ley de plusvalía establecía de alguna forma esta obligatoriedad o tal vez algunos mecanismos para que actualicen los catastros, para establecer ciertas sanciones si es que no lo hace, ¿eso también se elimina? ¿Qué quedaría? ¿Cómo se podría llenar ese vacío o impulsar para que se pueda aprovechar mejor? La obligación de los municipios para que actualicen sus catastros de forma bianual, es decir, cada 2 años, nace de reformas a la ley de régimen municipal del año 2005, pero aquí inventaron el agua mojada. Así era la práctica del correísmo, siempre ha existido desde el año 2005. Que haya municipios ineficientes, indolentes e incapaces que no lo hayan hecho, no es por falta de normas, sino por falta de capacidad. Primer concepto de carácter netamente jurídico. ¿Qué es lo que establecía esta ley denominada plusvalía? Que el gobierno central, en caso de municipios que no tengan los elementos, herramientas, soporte técnico y recursos, pueda colaborar, pueda ayudar, lo cual me parece absolutamente bien. Creo que se puede hacer también de otra forma de carácter administrativo. Pero me adelanto, ante esa preocupación, porque no solamente se trataba del 75% confiscatorio, sino que también se trataba, por ejemplo, de temas de concesiones mineras y estímulos, hay un principio básico en el derecho, que es el sentido común. Ninguna ley tiene carácter retroactivo. Eso estuvo vigente durante esa etapa, por respeto a seguridad jurídica, debe ser convalidado. Y todos esos principios, si que cabe la expresión, más allá que, como bien dice mi tocayo, en la ley de ordenamiento territorial, que es una muy buena ley que se aprobó en la legislatura pasada, salvo cuando se inventaron el puesto de Ochoa, pero para los municipios, o sea, un supercan, pero para vigilar a los municipios, que se llama Superintendente de Ordenamiento Territorial. Salvo esa payasada, inconstitucional obviamente, la ley era muy buena, ya existen esas herramientas para hacerlo. Así que en una próxima normativa o alguna reforma del COTAD que se encuentre en trámite de reforma, se puede precisar cualquier otro concepto, pero yo no le veo ningún problema. La obligación de hacerlo bianualmente existe siempre. Si hay municipios que se equivocan, suben y bajan como termómetro, ese ya no es problema de la ley, eso es problema de malos administradores que no saben aplicar la ley. Ahora, sin esta ley perversa, como ustedes la calificaron, ahora el sector de la construcción, ¿cómo va a trabajar para captar
todo, digamos, todo este entusiasmo, toda esta expectativa positiva que hay en torno a la vivienda? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, nosotros estamos conscientes que la construcción es del 10% de la actividad económica del país. Son 500.000 personas que dependen de esta actividad y hay que fomentar. El gobierno, la población tiene que entender que esta es una actividad que hay que fomentar, más no obstaculizar, porque genera trabajo y genera felicidad. El 88% de los ecuatorianos dicen que su principal objetivo de la vida, es tener vivienda propia. Entonces, lo que nosotros ahora estamos trabajando con los municipios, en especial en el de Quito, que nos corresponde a nosotros, es de que se deben agilitar todos los trámites burocráticos que existen en el municipio, que ahora pasa a ser la nueva traba. O sea, hay mucho entusiasmo por la gente, hay nuevos proyectos gigantes que hay aquí en Quito por aprobarse, y nosotros ahora ya estamos trabajando con el municipio para que el municipio no sea la segunda etapa obstaculizadora. También estamos pidiendo a los asambleístas, aprovecho Henry, para que liberen este límite de las utilidades. Las utilidades son para personas de la clase media que antes con este dinero ellos comenzaban a hacer su casa. Entonces es también dar felicidad, y la obligación de la asamblea, del gobierno, es dar felicidad a la gente, porque les coartan. Entonces estamos muy entusiasmados, el alcalde de Quito está predispuesto a ayudarnos para arreglar los problemas burocráticos que tenemos ahí, y creo que la construcción va a volver a ser el motor que siempre ha sido de la economía. ¿Usted cree que va a haber un enfoque en la vivienda de interés público, de interés social? ¿Va a haber mayor diversidad de vivienda de más de 70.000? ¿Por dónde va a ir la estrategia del sector? Nosotros vemos que las viviendas BIP y BIS, que es un mecanismo muy interesante porque tienen un financiamiento muy preferencial, han dado un excelente resultado. Entonces es lo que más estamos sintiendo, que la gente está reactivándose, y más bien lo que nosotros estamos pidiendo a las autoridades, que el límite de los $70.000 que se estableció hace 5 o 7 años tiene que ser revisado, porque las cosas han subido de precio, que suban a $80.000, $90.000, porque es la actividad que más crece y además la que más le conviene a la ciudadanía. Tenemos que preocuparnos de nuestra clase media, que es la mayoría de la población ahora, y ahí vemos que hay más proyectos tanto en Quito, en Guayaquil, en todas las provincias. Es que todo esto se está reactivando, y le invitamos a la ciudadanía que ya no tenga el temor de la plusvalía, y que ahora busquen su felicidad, busquen realizar su sueño, que es tener casa propia. Asambleísta, mucho en el gobierno se había analizado, especialmente desde algunos sectores que estaban todavía partícipes de poder controlar el tema de la especulación de la tierra en el sector privado. ¿Podría venir una nueva reforma en el sentido de hacer estos cambios? ¿Cree usted que sería oportuno o inoportuno hacerlo? Nadie puede estar en contra de luchar para que la especulación no sea una práctica. Eso no está en discusión. Ese fue un membrete que utilizó el gobierno pasado para introducir, reitero, esta ley de carácter confiscatorio, que era eminentemente dogmática y política. Ya existen en la actualidad herramientas jurídicas en varias leyes: COTAD, que es la ley que rige a los municipios, ley de ordenamiento territorial, ley para la eficiencia de la contratación pública en materia de expropiación, que es lógico que tenemos que evitar. Ahí está el ejemplo que puso Henry, el tema del anuncio del proyecto. ¿Cuál es el problema? Si mañana, como se hacía antes, un señor anuncia el proyecto un sábado con la cara de yo no fui, y el proyecto lo realiza mucho tiempo después, se puede generar este tema de información privilegiada, se demora la resolución de expropiación, no se paga y pueden alzar los precios. El Estado está para combatir ese tipo de situaciones, y yo estoy de acuerdo, pero ya las normas existen. Lo que se necesita es decisión política para implementarlo. Eso no puede pasar, no debe pasar. Así que yo creo que con una eficaz posición directriz de las administraciones públicas, tanto municipales, las prefecturas a nivel provincial y el gobierno central, ese tema se va a ir. Pero no caigamos en la trampa, porque con ese pretexto de la especulación, que en el proyecto mal llamado de plusvalía, nunca se hace una distinción entre el que especula y el que vende de buena fe. Nunca lo pudieron demostrar. Es más, cuando esto se solventó en la Comisión de Gobiernos Autónomos, obviamente la que más pregonaba esto nunca fue, porque la señora Duarte, la que yo digo que está de agache, ya nadie sabe dónde está, la misma en la ruta Coya, exacta, la que está glosada por la Contraloría, envió un funcionario, un subsecretario, y yo le requerí sobre este tema, y le requerí que por qué habían puesto el impuesto del 75%, de dónde sacaban ese concepto. ¿Sabe lo que me respondió? Que esto era semejante como cuando se le pone el impuesto a las armas. Entonces, que usted tiene
Esta gente de mentalidad obtusa que compara el legítimo derecho a la felicidad, como le dice Henry, que yo le llamo el derecho a prosperar y a mejorar, en la compra, venta de viviendas, que el presidente Correa decía que uno suele comprar una casa y morirse ahí, también lo dijo, no sé si ustedes se acuerdan, y después nos preguntamos en qué momento se fregó esto. Si lo compara comprar casas con comprar armas, ya pues la respuesta está dada. Ahora que se está reactivando el sector, tenemos una consulta de nuestros lectores para Henry Yandún, y es, bueno, estoy pensando comprar una casa, ¿cómo el sector de la construcción está trabajando para hacer una inversión segura? Evitar estafas. Nosotros le invitamos a la gente a que no sea ingenua en este tema. Hay empresas de mucho prestigio en el país. Ellos cuando hacen sus contratos tienen que recurrir a los profesionales. O sea, tienen que recurrir a los abogados, porque esta informalidad ocurre porque obviamente la gente quiere evitar a los profesionales, quiere evitar al ingeniero, evita al arquitecto, evita al abogado, y ahí están las consecuencias. Yo creo que sí ha habido estafas, pero han sido 2 o 3 casos, pero la mayor parte de los constructores en el Ecuador son gente que sigue haciendo sus proyectos con muchos años de prestigio. Y hay proyectos muy interesantes donde nosotros le invitamos a la ciudadanía a que participe. Inclusive estamos hablando ahora con el Midubi, estamos en el plan de vivienda de casa para todos y todo eso. Estamos trabajando muy bien, se está formalizando más las cosas y hay más tranquilidad. El negocio, digamos, la actividad de la construcción es una actividad de confianza. Pero usted le invitaría a ir al colegio de arquitectos, ¿a dónde puede la gente asegurarse de que ese proyecto está registrado, que no se trata de una estafa? Yo creo que ellos tienen que requerir bien los formatos de estas empresas, de que existan primero. O sea, uno tiene que ir allá y analizar bien los contratos, que cumplan normas de construcción. Por ejemplo, ahora está vigente la norma ecuatoriana de la construcción y todo ciudadano tiene que exigir que su vivienda sea hecha de acuerdo a las normas. Entonces es una cosa que todos debemos ayudar a difundir para que la gente se formalice. Todas estas cosas pasan por la informalidad. Nosotros le invitamos a la ciudadanía a que vayan a empresas formales y que hagan contratos formales y no va a suceder este tipo de cosas. Listo. Bueno, les queremos agradecer. Han sido poco más de 30 minutos de este diálogo en el que nos han absuelto de algunas dudas sobre lo que va a pasar con la eliminación de la ley de plusvalía, el escenario que tiene el sector de la construcción, y por supuesto les invitaremos para un nuevo diálogo para ya analizar ya el balance después de la derogatoria de esta ley. Gracias por seguirnos en redes sociales. Les invitamos a seguirnos con próximos foros y diálogos que tendremos durante esta jornada. Gracias, amigos.